Cuando una tormenta devastadora azotó un pequeño pueblo, dejando a familias abandonadas y aterrorizadas, la dueña de un restaurante tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrió sus puertas a desconocidos, ofreciendo calor, comida y esperanza mientras afuera reinaba el caos. Nadie podría haber predicho lo que sucedería a la mañana siguiente cuando el gobernador en persona cruzó esas puertas, atónito por su valentía y altruismo. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La tormenta llegó sin previo aviso, abriéndose paso por el horizonte como un monstruo que despierta de su letargo. Al caer la tarde, el cielo se había tornado de un gris intenso, y el sonido de la lluvia golpeando los tejados ahogaba casi cualquier otro ruido en el pequeño pueblo. Los cables eléctricos crujían, el viento aullaba y las calles comenzaron a parecer menos carreteras y más ríos. Las familias se apresuraron a asegurar lo que pudieron. Pero cuando el agua siguió subiendo, la supervivencia se convirtió en la única prioridad. En la esquina de Maple Street había un modesto restaurante con su letrero de neón parpadeando bajo la lluvia. La dueña, Margaret Lane, una mujer de unos 40 y tantos años con mechones de pelo canoso, observaba cómo se desataba la tormenta desde detrás del mostrador. Durante casi 2 décadas, su restaurante había sido un refugio para camioneros, trabajadores y gente del pueblo. Esta noche, sin embargo, estaba a punto de convertirse en algo mucho mejor. Vio a la primera familia a través del cristal. Padres empapados hasta los huesos, abrazando a sus 2 hijos pequeños que lloraban en medio de la tormenta. Sin dudarlo, Margaret corrió hacia la puerta y la abrió de par en par. La campana de la entrada tintineó débilmente mientras la familia entraba a trompicones, goteando agua sobre el suelo a cuadros. «Siéntense, siéntense. Aquí están a salvo», dijo, guiándolos a una mesa. Su voz era firme aunque su corazón latía con fuerza. Tomó toallas, tazas de café y mantas del fondo, moviéndose con rapidez, casi por instinto. La noticia se extendió rápidamente. Una a una, apareció más gente. Vecinos, desconocidos, incluso viajeros atrapados en el caos. Cada vez, Margaret les daba la bienvenida. Pronto, el restaurante se llenó de rostros asustados. Niños acurrucados contra sus padres. Parejas de ancianos temblando de frío. Afuera, la tormenta rugía, pero adentro, crecía una frágil calidez. Los estantes de Margaret nunca estaban llenos para tanta gente. Aún así, estiró todo lo que tenía. Ollas de sopa hervían a fuego lento, pan tostado, café servido sin cesar. Sus manos se movían incansablemente. Pero fue su compasión la que mantuvo a todos tranquilos. Durante toda la noche, el restaurante se convirtió en algo más que un edificio. Se convirtió en un salvavidas. Y a medida que la tormenta arreciaba, nadie podría haber adivinado cómo este pequeño acto de bondad se extendería a la mañana siguiente. La noche se profundizaba, y con cada hora que pasaba, la tormenta parecía decidida a poner a prueba la voluntad del pueblo. La lluvia azotaba las ventanas del restaurante como olas rompiendo en un barco. El viento aullaba por cada grieta del edificio, haciendo vibrar los cristales, amenazando con apagar la frágil esperanza que albergaba. Pero Margaret se negó a dejar que el miedo se apoderara de ella. Iba de mesa en mesa, observando a las familias como si fueran huéspedes de toda la vida. Una joven madre con un bebé estaba sentada temblando cerca del mostrador. Tenía la ropa empapada. Margaret le echó una manta sobre los hombros y susurró: «Aquí estás a salvo. No te va a pasar nada esta noche». La mujer rompió a llorar, abrazando a su bebé con más fuerza. Cerca de la gramola, un anciano tosía con violencia. Su hija le frotaba la espalda con la preocupación grabada en el rostro. Margaret trajo té caliente y una bufanda,
presionándolos en sus manos con silenciosa determinación. Su restaurante no estaba tan lleno como un hospital, pero ella dio todo lo que pudo, y en ese momento fue suficiente. El murmullo de voces comenzó a reemplazar el rugido de la tormenta. Los niños, al principio temblando y asustados, ahora se apoyaban unos en otros con los párpados pesados, sus pequeños cuerpos finalmente rindiéndose al agotamiento. El olor a sopa llenaba el aire, reconfortante y familiar, trayendo consigo la promesa tácita de que sobrevivirían la noche. Los empleados de Margaret se habían ido a casa más temprano, dejándola completamente sola. Sin embargo, no flaqueó ni una sola vez. Revolvía la sopa con una mano mientras con la otra sostenía a un niño que lloraba. Rellenaba tazas sin que nadie se lo pidiera. Su delantal se humedeció, su cabello se le pegó a la frente, pero su espíritu permaneció inquebrantable. De vez en cuando, miraba afuera, observando la tormenta azotar el mundo más allá de sus muros. Coches estaban medio sumergidos en la calle inundada. Ramas rotas flotaban en el agua impetuosa. La oscuridad se extendía interminablemente, pero el resplandor de neón del restaurante la atravesaba como un faro. Dentro, los desconocidos se convirtieron en algo más cercano a la familia. Personas que nunca antes habían hablado compartían historias, se tomaban de la mano e incluso rezaban juntas. El restaurante se transformó en más que un lugar de comida. Se convirtió en un santuario de humanidad. Margaret sabía que el amanecer llegaría tarde o temprano, pero no tenía idea de que le esperaba cuando lo hiciera. Por ahora, su única misión era mantener viva la esperanza. Poco a poco, la tormenta comenzó a amainar. El rugido del viento se suavizó hasta convertirse en una llovizna persistente, y el incesante golpeteo de la lluvia contra el techo del restaurante se convirtió en un rítmico repiqueteo. Afuera, los charcos reflejaban los primeros indicios del amanecer, con tonos rosados y dorados surcando el horizonte. Dentro, el restaurante aún vibraba con un silencioso alivio, aunque el cansancio se reflejaba en cada rostro. Margaret se movía en silencio entre las mesas, comprobando el estado de todos por última vez. Los niños se aferraban a sus padres, medio dormidos, pero reconfortados por el calor del restaurante y la seguridad que les había brindado. Rellenó las cafeteras, limpió las mesas y repartió las últimas mantas. La tormenta había dejado el pueblo magullado y maltrecho. Pero aquí, en este pequeño restaurante, la esperanza persistía como una llama tenue. Un golpe en la puerta sobresaltó a todos. Margaret se giró, esperando a otra familia, buscando refugio. En cambio, vio una figura solitaria de pie en la niebla matutina. Una reportera del noticiero local, empapada pero decidida. «Vimos lo que hicieron anoche», dijo la reportera con voz seria. «Queremos contar tu historia. La gente necesita saber». Margaret dudó. El reconocimiento nunca había sido su objetivo. Había actuado por instinto, por el simple deseo de proteger a sus vecinos. Pero al observar la sala, con rostros llenos de gratitud, lágrimas y sonrisas discretas, se dio cuenta de que el mundo merecía escuchar lo que había sucedido allí. Afuera, las calles seguían inundadas, con escombros esparcidos por todas partes. Sin embargo, el restaurante seguía siendo un santuario, un remanso de paz en medio de los escombros. Por primera vez, Margaret se permitió un momento de orgullo silencioso, un respiro para reconocer el impacto de sus acciones. Aún no lo sabía, pero la historia de esa noche estaba lejos de terminar. Lo que comenzó como una lucha desesperada contra la tormenta estaba a punto de extenderse mucho más allá de las paredes de su humilde restaurante, tocando vidas de formas que jamás hubiera imaginado. A media mañana, la tormenta había pasado por completo, dejando las calles resbaladizas y relucientes bajo el sol pálido. Las aguas de la inundación aún persistían en las zonas bajas,
y el pueblo mostraba las marcas de la tempestad: árboles arrancados, escombros dispersos y cercas rotas. Sin embargo, en Maple Street, el pequeño restaurante se mantenía firme, con su letrero de neón parpadeando débilmente, pero con las puertas abiertas de par en par. Dentro, el calor irradiaba por cada rincón. Margaret se movía con silenciosa determinación, asegurándose de que cada familia tuviera la oportunidad de comer y secarse. Los voluntarios habían comenzado a llegar, atraídos por la noticia de la increíble hospitalidad del restaurante. Algunos trajeron mantas y comida extra. Otros simplemente ofrecieron ayuda. Margaret aceptó todo con amabilidad, pero insistió en que la atención se centrara en las familias que se habían refugiado allí. La noticia de sus acciones se extendió rápidamente. Llegaron furgonetas de noticias locales. Las cámaras capturaban el caos exterior contrastando con la calma interior. Los padres abrazaban a sus hijos con un poco más de fuerza. Los vecinos mayores se enjugaban las lágrimas. Y por un instante fugaz, las penurias de la tormenta parecieron lejanas. Margaret, sin embargo, se mantuvo humilde. Simplemente sirvió, sonrió y animó a sus invitados, consciente de que su papel era ser el ancla en un mar de incertidumbre. Entonces, las puertas del restaurante se abrieron de nuevo y el silencio invadió la sala. Una caravana de coches negros entró en el aparcamiento, con la luz del sol reflejándose en los capós pulidos. Margaret se quedó paralizada, reconociendo el protocolo como inconfundible: la comitiva del gobernador. Los agentes de seguridad se desplegaron, inspeccionando la zona, pero fue el propio hombre quien atrajo todas las miradas. Alto, imponente, con un elegante traje azul marino, cruzó las puertas del restaurante con una expresión mezcla de asombro y respeto. La sala pareció contener la respiración. No se trataba de una visita rutinaria. Algo en el comportamiento del gobernador sugería que había venido no solo a observar, sino a reconocer, honrar y quizás a recompensar el coraje desinteresado que había protegido a tantos durante la tormenta. Margaret sintió una mezcla de conmoción e incredulidad al darse cuenta de que los esfuerzos de la noche, nacidos del instinto y la compasión, estaban a punto de repercutir mucho más allá de su restaurante. Las manos de Margaret temblaron levemente cuando el gobernador entró por completo, con una presencia imponente pero accesible. La charla en el restaurante se desvaneció en el silencio. Incluso los niños parecieron percibir la gravedad del momento. Recorrió con la mirada la sala, posándose en familias envueltas en mantas, madres abrazando a sus hijos, vecinos ancianos sonriendo con silencioso alivio. Todas las miradas del restaurante estaban fijas en él. Y, sin embargo, era evidente que su atención pertenecía por completo a Margaret. Margaret Lane, dijo con voz serena pero con autoridad. He visto lo que han hecho aquí. Señaló a las familias que la rodeaban. Este restaurante se convirtió en más que un refugio. Se convirtió en un santuario. Su valentía, su amabilidad salvaron vidas anoche. Margaret parpadeó, sin palabras. Había actuado por instinto, por compasión, no por reconocimiento, recompensa o aplausos. Y, sin embargo, cuando el gobernador se acercó y le puso una mano suavemente en el hombro, se dio cuenta de que a veces los actos desinteresados podían resonar mucho más allá de las paredes donde se originaron. Se giró hacia el reportero que había estado documentando los eventos de la noche y asintió. Las cámaras capturaron la escena. El gobernador agradeció personalmente al dueño del restaurante mientras las familias observaban con los ojos abiertos de admiración y orgullo. Margaret, dijo, el Estado quiere reconocer oficialmente tu heroísmo. Queremos asegurarnos de que tu historia inspire a la nación. Se hizo un silencio seguido de una oleada de emoción. Las lágrimas inundaron los ojos de Margaret mientras la sala estallaba en aplausos.
Los desconocidos se abrazaban. Los voluntarios intercambiaban sonrisas y los niños aplaudían, presintiendo una celebración que no podían comprender del todo. Afuera, las nubes de tormenta se habían desvanecido, dejando un cielo de pura luz matutina. Dentro, el restaurante brillaba con más fuerza que nunca. Margaret se dio cuenta de que su pequeño acto de valentía había transformado vidas, no solo las de quienes albergaba, sino la suya propia. El restaurante, que antes era solo un modesto lugar de comidas y conversaciones, se había convertido en un símbolo de esperanza, humanidad y el poder de la bondad. En ese momento, Margaret comprendió una verdad que siempre había sabido, pero que nunca había comprendido del todo. El mayor impacto proviene de los actos más sencillos de compasión. Y a veces el mundo demuestra su gratitud de maneras que superan con creces nuestras expectativas.